Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Esta es la tercera parte y este estudio lo titulé El amor bíblico. Como ustedes saben, hemos estado hablando de este proceso de nuestra santificación y hemos entendido que el punto central de este proceso en nuestras vidas, pues es uno de los mandamientos más importantes. Esto es el amor a nuestro prójimo, así como el propósito de alcanzar la plenitud de este mandamiento tan importante para Dios en nuestras vidas, a fin de que nosotros podamos agradarle a Él, agradar a nuestro Creador. Y por ello Pablo enfatizó que nosotros hemos sido llamados para santificarnos y alejarnos de la inmundicia, alejarnos de aquello que no abona en nuestras vidas para una santificación, para este proceso que nos lleva a un camino, a un objetivo. El objetivo tuyo y el mío, ¿cuál es? Pues tener la vida eterna, finalmente. Nuestro camino en esta vida finalmente va a ser una lucha constante, un esfuerzo constante, y nuestro propósito debe ser precisamente insistir, no alejarnos de ese camino. Esta decisión de buscar nuestra santificación no nos garantiza que ya no vamos a reaccionar en nuestra carne, y esto es algo que tú y yo debemos entender claramente, porque eso es justo la lucha que tenemos a diario. Por eso el apóstol Pablo les decía hace un momento que él mismo expresó esta batalla que todos los hijos de Dios tenemos y tenemos a diario. Y eso no lo vamos a evitar. Pablo escribió en Romanos capítulo 7, verso 21 en adelante, dice así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Yeshua, el Mesías, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Esto es una realidad en ti y en mí. Así de que si caemos, pues nos levantamos en arrepentimiento sincero frente a nuestro Señor y proseguimos hacia la meta, seguros de que el Señor entiende nuestra debilidad, la debilidad de nuestra carne, y que nos esforzamos todo el tiempo, que no cesamos y que no por caer una vez nos vamos a conformar con eso y finalmente nos alejamos del Señor. No, de eso se trata la vida. Por eso nuestras expectativas en este proceso deben considerar que vamos a ser disciplinados cuando fallamos. De esto hay que ser conscientes. Vamos a recibir en ocasiones disciplina eh, eh, por quizás haber fallado en el cumplimiento de los mandamientos del Señor a fin de ser perfeccionados. La disciplina tiene ese propósito. Cuando la disciplina viene de parte de nuestro Creador, tiene el propósito de hacernos mejores personas, de hacer lo que conviene, porque es mejor ser disciplinados en este tiempo para ir adquiriendo un carácter noble y no mantener el orgullo que impida que seamos cambiados como Dios quiere que seamos cambiados. Porque lo que en verdad quisiéramos, pues es no sufrir la ira cuando sea el tiempo. Esto, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo en que preferimos ser disciplinados en este tiempo para poder ser purificados y perfeccionándonos en nuestra vida, en nuestros hábitos, en nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, preferible para poder ser merecedores del reino.
También hemos hablado de las implicaciones positivas que tiene para nuestras vidas cumplir la ley de Dios, porque obedecer a Dios es justo y, y eso tiene que ver con cumplir la ley de Moisés. Y eso es bueno porque a través de la observancia nosotros podemos aprender a conocer a Dios cada vez más. Y hemos entendido que la ley es justo lo que nos ayuda en el proceso de nuestra santificación, porque la ley nos enseña, la ley del Señor nos enseña principios básicos de moral, de, de conducta, ¿sí? Que van perfeccionando nuestra vida. Si bien aprendimos que la ley no nos salva, porque eso es muy claro, la ley no te salva, lo cierto es que sí nos perfecciona y nos hace mejores personas conforme a la voluntad de Dios. También hablamos acerca de los mandamientos que no podemos cumplir en un momento dado, ya porque no existe el templo, ya no tenemos, ya no está vigente el sistema sacrificial que solo tenía lugar en el templo. Pero también hablamos de todos los demás mandamientos que sí podemos y debemos cumplir. Y hablamos de las fiestas bíblicas, por ejemplo, que comienzan con la Pascua, un aspecto bien importante que nos sirve de parámetro para entender por qué razón no podemos cumplir toda la ley escrita tal cual se llevó a cabo en un tiempo, hablando del sistema sacrificial. El apóstol Pablo, consciente de esto, él no rechazó la ley, no rechazó las fiestas, no rechazó entender y conmemorar incluso la Pascua, porque él entendiendo que el sacrificio perfecto ya se había realizado a cargo de Yeshua y que por lo tanto ya no habría necesidad de más sacrificios, él habló de la necesidad de celebrar la Pascua que ya había sido sacrificada, así lo dice, que fue sacrificada por nosotros, hablando de Yeshua. 1 Corintios 5, verso 7 en adelante, dice, limpiaos pues de la vieja levadura. La levadura es algo que debe evitarse, omitirse para la conmemoración de la Pascua, de acuerdo al mandamiento. Dice, pero ¿por qué dijo esto? Dice, para que seas nueva masa, para que sean nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, si ya fue sacrificada por nosotros, si ya el Señor murió, cumplió toda la ley, ¿ya no celebramos la Pascua? Fíjate lo que dice el verso 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora bien, en este tiempo del apóstol Pablo todavía estaba el templo. Y tú pudieras decir, bueno, por esa razón lo decía, celebremos la fiesta. Ya no hay templo, ya no hay que celebrarla. Bueno, la conmemoramos. ¿Por qué? Porque los conceptos que está utilizando Pablo no tienen que ver con el sistema sacrificial, sino tienen que ver con el aspecto espiritual del sistema sacrificial. Habla de la levadura como el pecado, ¿sí? Habla de la malicia y habla de la maldad. Ya no de esa manera, ya no de forma hipócrita, ya no de forma religiosa, ya no de una forma en que no te va a edificar en tu vida, sino con panes sin levadura. ¿Y cuáles son esos panes sin levadura? Está hablando del pan físico realmente como se llevaba a cabo en el templo, cuando estaba el templo vigente. Fíjate lo que dice, con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces, todos los elementos de la Pascua que hoy, con los que conmemoramos hoy la Pascua, tienen un simbolismo impresionante. Por esa razón es importante conocer la ley de Moisés. Y todos estos aspectos sacrificiales que ya no tienen vigencia porque ya no está el templo, son fundamentales para poder entender el Nuevo Testamento. Pablo, por eso habló así. Entonces es un error que te prives de conocer
muy bien toda la ley de Moisés, incluyendo, por supuesto, todo el sistema sacrificial, porque tiene una riqueza impresionante. Entonces, nuestro propósito es estudiar y entender todo lo relativo a la Pascua y a las otras fiestas bíblicas hablando de este tema. Y en su contexto profético, sobre todo, porque cada fiesta tiene un contexto profético importante, con todos sus simbolismos revelados en las cartas del Nuevo Testamento, para comprender el propósito divino de nuestras vidas, que han sido redimidas por el Salvador. Así es de que el espíritu de la ley es el espíritu del Mesías, que se nos ha dado y se nos ha revelado como el espíritu de verdad y espíritu de justicia. Dice, continuamos ahí en el estudio, nos quedamos en el verso 9 del capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Acompáñame en tu Biblia, por favor. Y viene hablando de este amor y dice Pablo, pero acerca del amor fraternal, utiliza esta expresión. Pablo está enfatizando el aspecto del amor al prójimo, una vez más, como uno de los objetivos más importantes a alcanzar. De modo que si el apóstol Pablo nos dice en la carta a los romanos que el amor al prójimo es el cumplimiento de la ley, esto significa que existe una íntima relación entre aprender a amar al prójimo como a uno mismo y el espíritu de la ley. Fíjate qué importante es esto. Vamos a recordar lo que nos dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 13, a partir del verso 9. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. ¿Qué estás aquí haciendo Pablo? Está citando Éxodo 20, capítulo 20, hablando de los 10 mandamientos, las 10 mandamientos más importantes, de donde deriva muchos mandamientos más, y dice, no hurtarás, no darías falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Hablando ya de toda la ley, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y muchas veces, como les decía hace un momento, no se entiende realmente lo que es el amor cuando no entiendes la ley de Moisés, no conoces el carácter de Dios y muchas veces la gente comienza a criticarte, a juzgarte porque haces lo correcto o haces ciertas cosas que tienen que ver precisamente con expresar lo que es justo, lo que es correcto, pero dicen las personas, tú no amas a tu prójimo, pero no conocen lo que realmente implica amar a nuestro prójimo. La relevancia de este asunto es tal que caminar en amor fraternal es lo que nos va a preparar para ser hallados fieles cuando sea el tiempo en que se decidirá si somos llevados con el Señor o si vamos a ser dejados para vivir el tiempo de la ira. Esto es fundamental. Entonces, imagínate lo importante que es que entiendas bien el concepto del amor al prójimo, el amor bíblico, porque esto te va a ligar al espíritu de la ley. Te va a hacer entender la ley con el espíritu correcto. No de forma religiosa, sino en tu vida práctica. Y dice, y continúa, el verso 9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Pablo le dice a los tesalonicenses que no tienen esta necesidad de que les escriba en relación al amor fraternal. ¿Por qué? Bueno, la razón es simple, porque cuando dice lo han aprendido de Dios, esto significa que Moisés ya lo hizo a través de la ley que fue dada por el Señor. La Torá nos enseña qué obligaciones tenemos unos para con otros
a fin de que el amor fraternal sea manifiesto entre los hermanos. Qué importante es esto, entonces. O sea, dice Pablo, ustedes que conocen la ley, que conocen las escrituras y que dan testimonio de esto, porque es uno de los aspectos relevantes de la iglesia de Tesalónica, daban, habían dado un testimonio importantísimo acerca del amor al prójimo. Entonces Pablo les dice, yo no tengo necesidad de hablarles de esto porque Moisés ya lo ha hecho y ustedes están dando frutos. La Torá nos enseña qué obligaciones tenemos unos para con otros, con todo el propósito de que sea manifiesto entre los hermanos de la fe, sobre todo, por supuesto, pero también con los de afuera. Por eso Pablo afirma que ellos no tenían esta necesidad de que les escribiera de amor fraternal, porque ellos ya habían aprendido de Dios. Así es de que la pregunta es, ¿cómo es que aprendes el amor fraternal de parte de Dios? Pues la respuesta es muy obvia, por medio de su palabra, que es la palabra que le fue dada a Moisés. Ahí fue expresada la verdad del amor fraternal para aprender a amarnos unos a otros. Entonces confirmamos que el amarnos unos a otros es el mensaje central de la Torá. Dice el verso 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Ya se dieron cuenta. Él está afirmando esto, no es una pregunta, él está confirmando que los tesalonicenses habían aprendido efectivamente el amor fraternal. Recordemos que desde el inicio de esta carta, Pablo resaltó este testimonio de los tesalonicenses en el sentido de la obediencia a la palabra de Dios. Y podemos entender que de acuerdo a lo que nos ha hablado Pablo, los tesalonicenses estaban expresando el cumplimiento del espíritu de la ley al amarse unos a otros. Desde de su congregación, y esa manifestación de amor incluso se extendió por toda Macedonia. ¿Por qué? Porque otras congregaciones de creyentes en la región de Macedonia conocían el testimonio fiel de los tesalonicenses. Continúa verso 10, dice, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿En qué? En el amor fraternal. Esta exhortación de Pablo es que, así como habían hecho hasta ese momento, demostrando su fidelidad y su amor fraterno, amándose unos a otros, que abundan más en frutos de ese amor al prójimo, como en toda la ley. Y dice el verso 11, fíjate qué importante lo que dice aquí, dice, y que procuréis tener tranquilidad. Esto es algo bien importante. Hay que buscar la tranquilidad. Y a veces es muy difícil, sobre todo en estos tiempos. Esta porción del versículo 11, conforme la traducción con que contamos, ¿qué nos indica? Bueno, que procuramos tener una vida tranquila, ¿no? Así en términos simples. Sin embargo, ya analizando un poco más detenidamente esta expresión de Pablo, vemos que la palabra procuréis, la palabra procurar, en el idioma original, en el griego, es la palabra filotiempoamai, una palabra muy larga, filotiempoamai, y es una palabra que se compone de dos palabras griegas. La palabra filos, ¿sí? que tiene que ver con amar, tú ya lo sabes, y la segunda palabra que tiene como un componente a la principal, que es la palabra griega timé, que se traduce como honor o cosas honorables. Entonces, está compuesta de esas dos palabras. Habla de amar y habla de honor. Luego habla de las cosas que son honorables. Así es de que la forma en que debemos entender esta expresión de Pablo
es que si de verdad queremos vivir de forma honorable y tener en nuestras vidas las cosas consideradas por Dios como honorables y buenas, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos buscar tener una vida tranquila. Y esto constituye una de las más hermosas de las bendiciones que podemos recibir de Dios. ¿Y cómo debemos hacerlo? Bueno, Pablo nos da una pista muy importante. Fíjate qué importante es, dice, y ocuparos en vuestros negocios. Busca, o sea, busca la tranquilidad y ocúpate en tus propios asuntos. Esto es importante porque si bien es cierto que somos llamados a compartir el Evangelio, también es muy cierto que debemos tener respeto por las vidas de los demás. Así es que debemos aprender a diferenciar entre lo que es bendecir a alguien con el mensaje que portamos y otra cosa es meterse en la vida de los demás. Y eso es justo lo que no debemos hacer. Y hay que tener discernimiento, hay que poder entender esto, porque muchas veces se ha cometido ese error. Hemos cometido el error de insistir de tal forma que finalmente alejamos a las personas. ¿Por qué? Porque las personas por su parte dicen, bueno, ¿por qué no respeta mi vida? ¿No? O sea, todavía la gente no entiende, no, todavía no ha tenido la oportunidad de ser tocados por el Espíritu de Dios para recibir este mensaje, pero nosotros estamos ahí, ¿no? O sea, no nos conformamos con lo que nos corresponde, decir, expresar, compartir, hablar de la palabra siempre que tengamos oportunidad de hacerlo y ya, ¿no? Ahí estamos. En ocasiones ahí estamos queriendo convertir a las personas. No hemos aprendido que nosotros no convertimos a nadie absolutamente. Es el Señor y a través de su Espíritu. Y Él decide. Yeshua se lo enseñó a Nicodemo. No pienses que porque eres maestro ya tienes garantizado esto que te estoy enseñando. No, ¿por qué? Porque al final de cuentas tú puedes echarle muchas ganas, puedes estudiar mucho, como lo hacía Nicodemo, era un maestro de la ley, pero tú no sabes por dónde va y por dónde viene el Espíritu de Dios, que es justo el que convierte. Ocúpense en sus asuntos, dice Pablo, y dice, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Esta es una manera de ocuparse sin meterse en ningún problema. ¿Cómo? Hay que trabajar. Debemos evitar ser personas que no tienen una ocupación con la cual satisfagan sus necesidades, incluso las de su propia familia. Porque como lo afirma Pablo, él ya les había enseñado a los tesalonicenses a ser personas que trabajan con sus manos. Trabajando nos ocupamos de nuestros propios asuntos. Y así debemos preocuparnos por tener una vida tranquila, sin entrometernos en las vidas de los demás. De manera que la evidencia de que estamos anhelando vivir con tranquilidad va a ser que nos mantengamos ocupados en nuestros propios asuntos, como lo dice Pablo, como nos aconseja. Y el trabajo de nuestras propias manos, por supuesto, que nos implica tiempo, importante tiempo de nuestra vida. Así es que si tú eres una persona que estudia la palabra de Dios, pero has dejado de trabajar con tus propias manos para atender a las necesidades de tu familia, lamentablemente tu estudio de la palabra de Dios no está siendo efectivo, no está siendo coherente y difícilmente tendrás una tranquilidad verdadera de la que habló Pablo. Y por otro lado, pues si ya eres una persona jubilada, supongamos que dices, bueno, yo ya no tengo necesidad de trabajar porque ya soy una persona jubilada, ya no trabaja, ya no trabajo con mis propias manos, ok. Y eso es una bendición, claro que sí. Bueno, igualmente debes buscar la manera de no entrometerte en la vida de otros, a fin de que puedas tú tener tranquilidad.
en tu propia vida. Y eso es una bendición muy grande. Recuerda, una cosa es que seas llamado a compartir el Evangelio y otra muy distinta es meterte en la vida de las vidas, en las vidas ajenas, porque eso no te va a traer tranquilidad, de la tranquilidad de la que habló el apóstol Pablo en este pasaje. Debemos de tener mesura, prudencia, seamos sensatos. Y créeme que eso incluso va a evitar que cortes relaciones con personas que aún no han tenido la oportunidad de recibir. No están dispuestos todavía, quizás. Pero eso no lo defines tú. Y no por esa razón vas a comenzar a cortar relaciones con las personas. Pablo en diversos pasajes de sus cartas nos enseña cómo es que debemos vivir con las personas de afuera, dice, siempre se refiere como los de fuera, aquellos que no comparten nuestra fe. Pero él de ninguna manera nos dice, corta con el mundo y porque dice, ¿no? En un momento dado, tendrían que salirse de este mundo. Pues eso es absurdo. No debe ser así. Tenemos que ser inteligentes, personas con sabiduría, personas prudentes y sobre todo tener mucho respeto de las vidas ajenas. Dice el verso 12, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera. Ya te diste cuenta, ese es el propósito. Y no tengan necesidad de nada. Pablo se refirió al camino que nosotros debemos seguir para referirse a nuestro estilo de vida. Él está hablando de cómo es que vivimos, la forma en que nos comportamos, las cosas que acostumbramos respecto a la forma en que nos conducimos diariamente. Y una vez más, Pablo refirió a la palabra honradamente, honorablemente. Sí, recordemos que en líneas anteriores hablamos de procurar tener tranquilidad y entendimos que la palabra procurar implica buscar las cosas que son de honor. Entonces, debemos caminar adecuadamente. ¿Cómo definimos nosotros, sin lugar a dudas, sin lugar a discusiones, lo que es adecuado? Bueno, muy fácil, por medio de la palabra de Dios, principalmente por medio de los mandamientos. ¿Tu vida se adecua a los mandamientos de Dios o va en contra? No respetas a tu vecino, no respetas a los que no son de tu fe. ¿Cómo es que dices ser un creyente, pero no te importa respetar a tu vecino o a aquella persona que no es de tu fe? Es importante sobre todo que tengamos la oportunidad de dar testimonio de esto. Una característica de las personas que adquieren sabiduría y que anhelan continuar siendo sabios es su capacidad para escuchar el buen consejo. Así que esa persona podría distinguir entre lo bueno y lo malo. No de acuerdo al propio criterio de la persona, sino de acuerdo a lo que para Dios es bueno y lo que para Dios es malo. Porque de otra manera estarías tú caminando conforme al estándar de este mundo. No, sino tienes que considerarlo en base a la guía que nos ha dejado el Señor, conforme a su sabiduría, la sabiduría de Dios, que nos ha dado a través de su palabra. En ese sentido, cuando identificamos dentro de los mandamientos de Dios lo que es verdad, lo que es bueno y lo que es malo, entonces vamos a poder, en un momento dado, vamos a poder orar a Dios, vamos a hablar con el Padre de forma efectiva, porque estaremos en el camino por el que estamos aprendiendo a conocer a Dios. A Dios le agrada que le hablemos con sentido. ¿Con qué sentido? Con el sentido de su justicia, de lo que es correcto. ¿Cómo vamos a hablar con Dios si para lo que Dios es correcto y bueno, nosotros le estamos pidiendo lo que no es bueno para Él?
lo que no tiene nada que ver con lo correcto, bueno y justo que es para Él. Estamos hablando de algo que pues, no tiene coherencia con con el carácter de Él, de nuestro Padre. Tiene que haber una identidad entre padre e hijos, entre el padre y su pueblo, para para poder tener esta comunión, esta comunicación, esta identidad. Una persona sabia aprende lo que el apóstol Pablo enseña en su carta a los filipenses acerca de lo que es bueno, hablando de lo que es puro, lo que es justo, lo que es verdadero. Pero una persona insensata simplemente decide por sí mismo lo que es ser bueno y lo que no lo es. Esa persona está destinada al fracaso en su propio perjuicio. ¿Por qué? Porque ese es el fin. Finalmente, es lo que conlleva decidir no seguir al Señor. Así es de que debemos conducirnos honorablemente para con los de afuera y esto por supuesto que tiene un gran beneficio porque concluye este versículo expresando y no tengan necesidad de nada. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que cuando tenemos una vida sencilla, buscando las cosas honorables y justas, teniendo un modo de vida agradable a Dios, y nos encontramos viviendo alineados a la palabra, eso nos va a colocar en el lugar necesario para que recibamos su bendición, la bendición de Dios. Y eso es por ello que dice Pablo que no vamos a necesitar de nada. ¿Por qué? Porque teniendo la bendición del Señor, tú no vas a necesitar de nada más. El Señor va a suplir todo lo que tú necesites. Así que obedecer la palabra de Dios nos proporciona sustento espiritual y con ello viene a nuestra vida la tranquilidad que tanto anhelamos. Justo lo que nos está aquí aconsejando Pablo. Busquen la tranquilidad. Y a continuación el apóstol Pablo nos va a hablar de un tema que en algunos sectores se ha vuelto un poco controversial porque hay personas que sostienen que no existe el arrebatamiento, lo que se ha llamado como el arrebatamiento, y esto a pesar de que el apóstol Pablo en su carta, en su primera carta a los Corintios, eh, lo habla. En el capítulo 15 él habla de la resurrección de los muertos. Y justo en este pasaje Pablo nos va a hablar, nos aclara que desde aquel entonces ya existían estos problemas, estas doctrinas con problemas con estas enseñanzas que negaban la resurrección de los muertos. Y por ello Pablo aborda el tema principalmente hablando de la resurrección de Yeshua, para hablar de la resurrección de los muertos, como una esperanza a la que debemos mantenernos firmes. ¿Por qué? Pues porque nada más y nada menos esto es fundamental para nuestra fe. Es el fundamento, la esperanza de nuestra fe. Dice 1 Corintios 15, a partir del verso 12, fíjate nada más que importante, dice, pero si se predica que del Mesías que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco el Mesías resucitó. Y si el Mesías no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y entonces somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó al Mesías, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces somos mentirosos, dice verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco el Mesías resucitó. Y si el Mesías no resucitó, vuestra fe es vana, es decir, en lo que tú crees es algo vacío. Aún estáis en vuestros pecados, y eso es lo peor. Si el Mesías no resucitó y tú lo dudas, significa que entonces
tú continúas con tu pecado y no fuiste redimido. Entonces también los que durmieron en el Mesías perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en el Mesías, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pues claro, ¿cómo es posible que algo que viene a ser la base fundamental de nuestra fe, de repente comience la gente a dudarlo? Pues entonces de nada sirve en todo lo que tú crees. Y en este sentido, lo que se ha identificado como el rapto, en realidad es un tipo de resurrección, y justamente el apóstol Pablo nos hablará de este evento en los últimos versículos de este capítulo 4, comenzando a hablarnos acerca de los que duermen. Analizaremos que lo que ha definido como el rapto, lo que se ha definido como el rapto, se encuentra claramente definido y solo tenemos que analizar con detenimiento los últimos versículos de este capítulo de la primera carta a los tesalonicenses para confirmar que la doctrina del rapto es totalmente bíblica. Y en las escrituras se nos habla de los que duermen en el polvo de la tierra, como una referencia a los muertos. Y es que la razón por la que las escrituras describen a los muertos como personas que duermen es algo muy curioso, muy importante que debemos poner atención. Se les describe como personas que duermen en la tierra es por una razón, justamente por una manera de enfatizar el día de la resurrección. Tal como lo describe, lo describe el libro de Daniel, la profecía de Daniel, como una de las profecías más importantes y que hacen referencia a todos aquellos que se encuentren escritos en el libro de la vida y los que no lo estarán. Daniel capítulo 12, a partir del verso 1. Acompáñame en tu Biblia. Fíjate lo que dice, lo que se escribió en esta profecía. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Dice el verso 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Así es que en nuestro próximo estudio vamos a analizar lo que el apóstol Pablo enseña respecto a la vida del Señor en el tiempo en que serán despertados los que duermen en el polvo de la tierra, como nuestra mayor esperanza de la vida eterna. ¿Les parece bien? Señor bendito, gracias Padre Santo por este tiempo que nos permites compartir, por este tiempo en el que nos deleitamos en tu palabra y que, Señor, para nosotros es una bendición, es un bálsamo, Señor. Gracias, bendito Rey, por la oportunidad de continuar avanzando en nuestra santificación a pesar de tantas fallas, Señor, que tenemos. Gracias por tu comprensión, por tu paciencia, por tu amor. Bendito Rey, gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén.